Mm. Bueno, pues buenos días, bienvenidas, bienvenidos a los aquí presentes y los que nos veáis en diferido. Aquí estamos Iván Torres y yo, soy Alberto Jimeno, los dos psicólogos clínicos, que bueno, estamos encantados de estar aquí, de que los que estéis presentes en vivo además os hayáis tomado la molestia de estar un sábado por la mañana, que a veces también es complicado. Y vamos a hablar, pues, de la supervisión, como ya habéis visto en el título del webinar. Más específicamente sobre todo, quizás hacia la mitad de la supervisión grupal. Y vamos a intentar ofrecer dos visiones, ¿no? Tanto nuestra experiencia, impresiones y conocimientos como supervisados, como también, pues, nuestra visión como supervisores, ¿no? Entonces, lo que vamos a intentar reflejar es qué ventajas, por qué nos parece que es importante la supervisión y sobre todo haciendo referencia a cuestiones ya experienciales, ¿no? De nuestra propia vivencias como supervisados y qué condiciones o qué características también nos parece que deben tener, pues, un contexto de supervisión, ¿no? Algunas pinceladas acerca de qué es lo mejor que puede hacer un supervisor, una supervisor, teniendo en cuenta que, por supuesto, siempre hay múltiples perspectivas en este tipo de asuntos. Entonces, si os parece, voy a ir compartiendo una pequeña presentación que nos va a ayudar a ir guiando los contenidos de los que vamos a ir hablando. Si alguien en cualquier momento quiere hacer un comentario, una pregunta, una crítica, por supuesto, pues adelante por el chat o directamente hablando o nos manda un correo después. Bueno, y queríamos empezar haciendo un poco en voz alta estas preguntas que nos sirvan para reflexionar sobre estas cuestiones que aparecen aquí, donde le cedo ya un poco a Iván aquí la batuta, si quieres, Iván, comentar algo acerca de estas preguntas. Vale, pues nada, lo primero, eso, que gracias por estar aquí. Y nada, decir que para mí es una suerte tener a Alberto de amigo y de compañero, porque es una persona con la que comparto supervisiones que el otro día nosotros llamamos informales, ¿no? Porque hay un punto ahí donde confluimos bastante, ¿no? Que es la importancia que tiene todo lo que es el contexto, ¿no? Y nada, a veces es tan informal, pues que según se nos van ocurriendo cosas, nos vamos escribiendo y el otro día pues nos empezamos a escribir estas preguntas, ¿no? Y, ¿no? Que estuvimos ahí retocándolas un poco porque nos parecían interesantes bueno, de cara a hacer una pequeña reflexión sobre eso, que nos había aportado la supervisión y demás, ¿no? A nuestra profesión. Y sí, por empezar por la primera, ¿no? ¿Que has aprendido como psicólogo desde que terminaste tus estudios hasta ahora? Bueno, empiezo yo, Alberto, ¿no? ¿Eh? Sí, sí, sí. ¿Qué Pues has a ver, aprendido, Iván? ¿Qué has aprendido? ¿el qué? ¿Qué has aprendido, Iván? Vale, vale. Pues así mirando hacia atrás, claro, cuando sales de la carrera, ¿no? Lo que te dedicas es prácticamente pues, a guiarte por libros, ¿no? Por manuales, y rápidamente nada más que te encuentres con, no sé, con alguna pequeña dificultad, rápidamente buscas el manual que te ayude a ver qué hacer con la persona que, pues, la que no habla, la que, no, o a veces nos nublamos por el diagnóstico. Entonces yo, por aquel entonces, ¿no? Para mí tenía mucha importancia la lectura, ¿no? Que además era una forma también de sentirme yo bien, una forma de calmar mi malestar. Y para mí eso fue un cambio muy importante, el ver cómo al final nosotros somos como los pacientes que vienen a la consulta, ¿no? Necesitamos que alguien desde fuera nos aporte perspectiva. Entonces para mí fue perdiendo bastante peso esa parte así más rígida, ¿no? De dejarme llevar tanto por tantas lecturas, ¿no? Sin quitarle importancia. Y luego empezar a coger peso eso, es lo que aparte que una supervisión sea más formal o más informal, lo que te puede aportar. De hecho, para mí significó una reducción importante en el número de libros, ¿no? Porque llegó un momento que a mí me agobiaba, ¿no? De hecho, a veces Alberto y yo lo hablamos, que a ambos nos gusta leer y te apetece leer pues de existencialismo, no, de todo.
pero al final es para buscar la calma, pero me aportó mucho más a nivel práctico lo que es la supervisión. Y ese para mí fue uno de los grandes cambios, ¿no? El de ser una persona más movida por reglas, ¿no? Que busca además reglas en libros, a yo creo que a ser una persona como más práctica, ¿no? Introduciendo la supervisión y luego también lo que has aprendido a lo largo de la vida, ¿no? Porque yo creo que esto es una profesión eh, donde se necesita tener experiencias, ¿no? Porque cuando la gente está hablando de dolores, de cosas que le duelen de su vida, y bueno, yo creo que es importante eso, tener experiencias vitales, ¿no? Y esa sería mi respuesta a esa pregunta. Fijo que hay más, pero bueno, si luego me viene. Mm. mm, Salto sin dejar las otras aparte, ¿no? Pero ya que mencionabas lo de leer, ¿no? Está al final esa pregunta de leer o supervisar, ¿no? Que bueno, somos conscientes que es una falsa dicotomía en cierto sentido. Pero bueno, al final hilo de lo que decías, ¿no? ¿Cuántos libros nos hemos leído? ¿Cuántos más hemos acumulado? No sabemos si tenemos más acumulado de los que hemos leído, quizás. Posiblemente más acumulados. ¿Y cuánto perdura el aprendizaje que obtienes de un libro, ¿no? Yo creo que he aprendido muchas cosas de libros, de artículos, pero si me tienes que preguntar conscientemente de qué cosas me acuerdo de lo que he aprendido en un libro, tengo muchos menos recuerdos y menos claros y menos impactantes en mi desarrollo profesional de los recuerdos que tengo con lo que he aprendido eh, supervisando casos, supervisándome a mí como terapeuta, etcétera, ¿no? Sin duda, pues por ejemplo, durante el PIR, de los 4 años de PIR, las experiencias de aprendizaje más claras que tengo en mi memoria y como si lo tuviera grabado y lo pudiera ver, son momentos de supervisión, especialmente en los que alguien me ha visto trabajar en vivo, un adjunto, un Mm, psicólogo clínico, y me ha dado feedback útil, ¿no? Me ha dicho, pues mira, estabas haciendo esto, lo podías hacer de otra manera, bueno, reforzando ciertas cosas, añadiendo ciertos aprendizajes. Entonces, claro, lo que a esa pregunta del principio de qué has aprendido como psicólogo desde que terminaste tus estudios hasta ahora, yo le daría una vuelta, ¿no? Y es qué cosas te han hecho aprender, ¿no? Que a lo mejor tiene que ver con la segunda pregunta, ¿no? ¿Qué cosas han influido en ti como profesional, ¿no? mm, Pues claro, aprender, supongo que muchas cosas. La cuestión es cómo las has aprendido, ¿no? claro. Y aprovechando esto que está haciendo Alberto, ¿no? De enlazar preguntas, esto es de los otros de los grandes cambios que noto a la hora de hacer terapia, ¿no? El poder ir como enlazando cosas cuando estás haciendo terapia, ¿no? Claro, porque cuando coges un libro, sin quitar importancia a lo que dice Alberto, que al final esto es una falsa dicotomía, pero al final los libros eh, son necesarios, pero no dejan de ser como recortes de la realidad, ¿no? Que de alguna, pero que es artificial, ¿no? Y, y ahí sí que yo creo que es importante a veces salirse de todo eso y hacer eso que está haciendo Alberto, de poder enlazar, ¿no? Cuando una persona te está diciendo o algo al principio de la sesión y a mitad de la sesión te dice algo y ponerlo en relación, ¿no? O sea que esto es parecido. Eso a mí me lo ha dado mucho el supervisar, ¿no? Y lo que dice Alberto, ¿no? La parte esa incluso de grabarte en vídeo, de grabarte, ¿no? Y que te vayan dando feedback. Mm, Ya. A mí, te lo digo ahora que no te lo dije el otro día, pero sí con la espontaneidad que intentamos también, a veces intentamos. sí, Pero me llamó la atención y me gustaría que explicaras el sentido de esa pregunta de, ¿para ti todos los tratamientos psicológicos funcionan igual? ¿Qué tenías en mente? vale. Sí, esa pregunta fue mía. Eh, lo que tengo en mente va por ahí, por lo de la mente, ¿no? Eh, para mí no. Y a veces yo lo que veo que cuando nos ponemos a hablar de este tipo de cosas, hablamos de gustos, ¿no? Que yo creo que ahí es donde estamos, a veces yo creo que un poco atascados en estas cuestiones, tanto la terapia como, como lo que es toda la psicología, que parece que nos movemos por gustos. Y ya no se trata de me gusta o no, sino que yo fui notando cómo, claro, a mí cuando estudié lo que me enseñaron fue el TCC, ¿no? Pura y dura, relajación, tal. Pero claro, empiezas a notar que eso no va, va con quien va, ¿no?
Luego ahí fue cuando fui introduciendo otras cuestiones, siendo cada vez más contextual, ¿no? Contextual en el sentido amplio, ¿no? Entender cómo influye todo el contexto, incluso contexto también histórico. Y a medida que iba introduciendo esas cosas, iba notando que se producían mayores cambios con las personas con las que trabajaba, ¿no? Y la última supervisión más de las que estuve haciendo, que fue ya más pasada a la relación terapéutica, todavía noté más cambios sobre todo con personas más cronificadas, más graves, ¿no? Entonces yo creo que a medida en que vayamos más al contexto, ¿no? Familia, el contexto verbal, contexto biográfico, yo creo que son más potentes esos tratamientos que no los que se centran en lo más intrapsíquico, ¿no? Ujú. Y esto ya vivido ya desde la experiencia, no desde a mí me gusta esto, no me gusta esto otro. Porque yo intento mantenerme abierto a cosas que funcionan, ¿no? No a que este tiene que ser el modelo o... Entonces, por ahí va yo, no sé si me expliqué. Claro, yo creo que sí. Mm. Sí, Ujú. sobre todo los tratamientos que conectan a la persona, digamos, con su vida, ¿no? Sin quitar importancia a lo que ocurre dentro, no estoy hablando de eso, ¿no? Pero eso, sí, sí, sí. Claro, y ahí te diría yo, por, por hacer alusión a la última pregunta que nos queda explícitamente por comentar, el darte cuenta de eso, de qué manera o qué lugar ha ocupado, como pones ahí, ocupa la supervisión, ¿no? En el ser consciente de esto que estabas diciendo. Bueno, o en otras cosas, ¿no? Como Mm. planteamos. Esto no está ensayado, ¿eh? Pero aquí Alberto me está, está siendo muy hábil enlazando preguntas y sí, sí, sí. Pues un poco lo que digo, ¿no? Yo cuando detecto que empiezo a detectar que hay momentos donde yo me trabo, ¿no? Donde yo me atasco. Entonces empiezo a supervisarme y también a leer, vamos, ¿no? Y empiezo a darme cuenta que efectivamente que a la medida que yo voy introduciendo más cuestiones del contexto, ¿no? Incluso ya cuando estás en la relación terapéutica, ¿no? Empiezo a notar mayores cambios, ¿no? Cambios más profundos y cambios más notables. Gente con la que lleva tiempo intentando que si piensas esto, que si piensas lo otro, modificando, intentando modificar algún pensamiento. Y según iba introduciendo toda esa supervisión, era lo que me hacía notar que esto funciona, ¿no? ¿No? Recuerdo mi primera supervisión, ¿no? Que me grababan en vídeo con una paciente. Fueron 10 sesiones y me iba dando cuenta cómo era introduciendo todos esos elementos, me iban haciendo como más sensible a lo que sucedía en ese momento, ¿no? Ujú. Al contexto, otra vez, ¿no? Claro. Y aquí, pues, cobra sentido lo que tenemos puesto en la siguiente diapositiva, ¿no? ¿Qué Ya. casos suponen para nosotros un mayor desafío? ¿Qué cosas tememos que sucedan en sesión? Porque, bueno, yo no sé el resto. Bueno, sí, sí que lo sé, un poco, o lo intuyo. Pero bueno, yo por lo menos hay casos me estresan o me preocupan o me dan sensaciones desagradables que hay que manejar de alguna manera, ¿no? Con los que me cuestan. Al principio, cuando comenzaba a tener la supervisión más frecuente que tengo ahora, en los últimos años, hablaba de casos que me dan pereza, ¿no? Luego, eso de pereza es demasiado genérico. Luego, con el tiempo y también gracias al propio espacio de supervisión, he podido ir precisando e identificar qué es lo que me causaba ese caso, ¿no? La pereza dice poco y realmente es poco preciso, ¿no? Para la redundancia. Pero hay casos, ¿no? que pasan o situaciones que a lo mejor no pasan, pero que estamos temiendo que pasen y hacemos cosas para evitar que se den incluso, sin darnos cuenta, ¿no? La supervisión nos ayuda a darnos cuenta de esas cosas, ¿no? Ujú. Sí, No sé si quieres que comentemos una respuesta concreta a estos temores, ¿no? sí, sí, yo es que los tengo muy identificados, no sé. Bueno, un poco lo que decía Alberto, si queréis ir haciendo alguna pregunta o
una crítica o algo que veis que no encaja a lo mejor Ujú, en vuestra concepción de lo que es todo esto. Sí, yo los tengo identificados. Para mí, los que suponen un mayor desafío, yo creo que uno de los que mayor desafío supone para mí es, claro, son varias cosas, ¿no? Pero sobre todo el paciente que habla, ¿no? Y que, como digo yo, te arrolla, ¿no? Como, es como un tren, ¿no? Que no puedes entrar ahí en su discurso. Y, y a veces me doy cuenta cómo, en la medida en que yo me pongo más en la búsqueda de técnicas, ese es otro de los, claro, es que ahora empiezan a salir más cosas, ¿no? Es otro de los grandes cambios, que antes era la técnica para, ¿no? Cómo trabajar con personas que hablan mucho. Entonces, en la medida que me veo metiéndome ahí, la persona más se agarra a ese, claro, porque para él le sirve, ¿no? ujú, Ese es uno de las cosas que para mí son un desafío. Y luego, hasta hace unos años, también las etiquetas, ¿no? Las etiquetas diagnósticas, psicosis, ¿no? Era como que había una cosa que eran los ciertos problemas psicológicos y luego en otro mundo la psicosis. Entonces yo cuando veía la palabra psicosis era, ¿y cómo se trabaja con alguien con psicosis, no? Y ahí, claro, ahí fue también donde empecé a notar, Alberto, lo que decías tú, ¿no? El poder de la supervisión, pero sobre todo yéndose hacia camino, ¿no? De empezar a ver que son personas con una historia, ¿no? ujú, Y que como la etiqueta me nubla, ¿no? Me pasa, me sigue pasando a veces, ¿no? claro. Bueno, De un temor que tengo que es muy universal, porque esto sale a menudo, tanto en supervisiones individuales que hago como en grupo, ¿no? El temor a no ser suficientemente competente, mm, no estar haciéndolo bien, no estar haciendo lo suficiente. Em, sí, el otro día, pues en un grupo también salía, alguien comentaba, que, claro, que cuando te encuentras con esos casos donde alguien te responde todo el rato, no sé, no sé, o los silencios, o encontrarte con, que esto pasa más en psicólogas, mujeres, ¿no? Pues con un consultante que está tonteando contigo y que te deja eso bloqueado, ¿no? Manejar esas situaciones. Es importante hacer estas preguntas porque cuanto más conscientes seamos de los temores, ¿no? Más preparados podemos estar para darnos cuenta cuando nos están afectando, cuando se producen en sesión, ¿no? O sin producirse cuando lo estamos anticipando también, ¿no? Pues pasa a menudo, porque eso nos va a permitir trabajar sobre ello, ¿no? y yo creo que mucho por Entonces, la parte esa de meter que el problema está dentro de la otra persona que es resistente, ¿no? Que lo etiquetamos como resistente cuando a veces la dificultad la estamos teniendo nosotros. es Y, bueno, a claro, menudo. me da mucho miedo lo que dice Alberto, lo de el no ser buen psicólogo, ¿no? Y entonces el pensar que me puedan dejar, veo a veces cómo se mueve dentro de mí. Y es importante identificarlo y a veces arriesgarte, ¿no? Poniendo siempre a la persona por delante. Bueno, totalmente. Mm. Bueno, uy, que me salto. Había puesto aquí un poco la parte más formal, pero que es la que nos va menos, ¿no? La, la voy a pasaros un poco rápidamente, como si alguien quiere las diapositivas, no hay problema en mandarlas, ¿no? Pero bueno, esto es un documento que es la definición, las guías de la Asociación Americana de Psicología acerca de la supervisión clínica en servicios de salud, donde lo pongo porque me gustaría resaltar lo que aparece en negrita, ¿no? Que al final la supervisión tiene que ser una relación de colaboración, ¿no? Y aquí vamos a empezar ya a ver cosas que, que reflejan también lo que es el proceso de terapia, ¿no? Igual que en la terapia es un proceso de colaboración entre profesional y consultante, también para que la supervisión sea eficaz tiene que haber esa actitud de colaboración, no tanto de, bueno, yo soy el que supervisa y entonces te digo qué es lo que tienes que hacer, o no tanto, que a veces nos puede pasar y es normal, voy buscando que alguien me supervise para que me diga precisamente esto, qué es lo que tengo que hacer, cuál es la solución a este caso, o volvemos a mencionar esto. Porque donde lo que se busca es, como se señala aquí, pues que en esa relación de colaboración se den una serie de circunstancias, de factores que faciliten el desarrollo profesional, el
conocer un poco las barreras personales, cómo afrontar los casos. En algunos contextos también es para valorar, sobre todo cuando hablamos de un contexto de formación, pues que el psicólogo o psicóloga supervisada esté mostrando las competencias necesarias. Y en definitiva busca mejorar la competencia profesional, ¿no? y nuestra práctica clínica. Y aquí no lo pone en este párrafo, pero no sé, nosotros consideramos que es algo que debería utilizarse a lo largo de toda la carrera profesional, probablemente, ¿no? No Mm. solo es una cuestión de, bueno, te supervisas cuando estás empezando a formarte, pero ahora ya tienes tu titulación, la que sea, tus posgrados, etcétera, pues ya no necesitas supervisión, ¿no? Se supone que ya, como tienes el título, ya eres suficientemente bueno. Y bueno, eso habría que cuestionarse, ¿no? Sí, Sí, creo ¿queréis que esto comentar? que acaba de comentar Alberto, que es muy importante, ¿no? Lo de la relación colaborativa, que también se llevaría a terapia. La parte esa de que se trata de construir, no de que eso, que el supervisado tenga un rol ahí como pasivo, ¿no? Donde, mira, pasa esto, ¿qué hago? Y yo creo que se tiene que poner sobre la mesa todo eso que acaba de decir Alberto, ¿no? Cuando la persona está pidiendo técnicas que hacer, que se dé cuenta que está ocurriendo eso, porque posiblemente eso esté pasando en sesión. Y entonces nos desconectamos de la persona cuando estamos buscando la técnica, ¿no? Y, y como tiene que ser yo parto de que tiene que ser una colaboración además como muy basada en la sinceridad, ¿no? Pues que esas cosas desde la amabilidad siempre, desde la seguridad, el respeto, ir poniéndolas sobre la mesa. Mm. Claro. Y uno como supervisor también tiene que estar muy atento a estas cosas, ¿no? Porque igual que se puede dar esta situación, mira, como me pasaba alguna vez, ¿no? Supervisando algún caso en donde pues, la persona supervisada sentía lo que estaba comentando antes, ¿no? Que tenía que hacer más o que no sabía qué hacer. Y entonces lleva esa sensación al propio espacio de supervisión. Puede también reflejar esa expectativa que le pone la persona de dame una solución a mis problemas, dime tú qué es lo que tengo que hacer, y repetirlo con el supervisor o la supervisora, ¿no? Diciendo como, Mm. dame tú una solución, ¿qué hago con este caso? Que lo que me pides es saber qué hago, ¿no? Y uno también puede caer en esa, entre comillas, trampa, ¿no? Y a veces me doy cuenta que estoy supervisando un caso así y me sale estar pensando, oye, ¿qué le digo? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Tengo que darle una solución, ¿no? Tienes que hacer ese Ya. trabajo de conciencia de decir, wow, yo ese trabajo de conciencia, dale, ¿no? Si si le doy una solución, no le estoy ayudando a manejar este proceso. Todo lo contrario. Lo que tengo que es modelando, por decirlo así, ayudarle a tolerar la incertidumbre de no saber qué decirle o qué solución darle a la persona que es la que tiene que encontrar la solución, por lo menos en cierto sentido. Sí, por eso yo creo que es muy importante lo que dice Alberto, que tiene que ser como una constante, desde luego no va a ser la intensidad, igual cuando ya tienes años de experiencia que al principio, que tiene que ser una constante porque me viene la pregunta, ¿no? Con eso que dice Alberto, de que a veces podemos caer en la tentación de dar soluciones, de quién supervisa al supervisado, ¿no? Al supervisor, vaya, perdón. Y es que ahí la toma de perspectiva siempre está en funcionamiento, ¿no? Claro, totalmente. Bueno, ponía aquí un poco algunas características que se reflejaban en ese documento de la APA, ¿no? Que no nos paramos en todas, sino se nos hace muy largo todo, ¿no? Sí que, pues, resaltaría algunas cuestiones, ¿no? Que al final aquí ponen en la segunda línea que se prioriza el cuidado del cliente, del paciente y la protección del público, sin duda, pero yo añadiría que también se prioriza el cuidado de la persona supervisada, ¿no? Porque si no estamos en buenas condiciones es difícil ayudar a otros, ¿no? Em, Está influida por muchos factores, por supuesto, también no solo lo profesional, no solo la evidencia, valores, actitudes, creencias, sesgos interpersonales. De aquí también quería señalar ese punto donde se indica que incorpora feedback bidireccional. Es decir, aquí también tenemos que estar abiertos como supervisores a que la persona supervisada nos diga cómo se está encontrando con nosotros, si le Mm. resulta útil o no, en el nivel más básico, ¿no? Pero también si el trato que estamos mostrando hacia ella, hacia él, está siendo adecuado o no,
cómo se siente en esa relación de supervisión, ¿no? Porque hay estudios, hay encuestas también en los que un pequeño porcentaje, pero significativo de personas hablan de tener experiencias en supervisión muy desagradables, ¿no? Yo Mm. no recuerdo haber tenido así ninguna desagradable, pero tengo gente cercana que ha vivido pues cosas así muy incómodas. No sé si en tu caso, Iván, has tenido... Sí, no tanto incómodas, a ver, porque agradezco mucho vamos, todo lo que aprendí de todos mis supervisores, pero sí que se nota la diferencia de un tipo de supervisión a otra. Ujú, Vamos, yo lo noté, ¿no? Mis primeras supervisiones, ¿no? Que eran grabadas en vídeo, yo te estoy recordando, ¿no? Eran supervisiones que se basaban más en, a pesar de que me sirvieron mucho, ¿no? Más en que esto es lo que tienes que hacer, Entonces, cuando yo estaba en sesión, oía esa voz ahí, ¿no? Un poco ahí a lo Vygotsky, ¿no? ujú. Y me hacía sentirme como muy incómodo, como muy incompetente. Sin embargo, eh, de las últimas que hice, que era una supervisión más basada en la colaboración, ¿no? Y en la amabilidad, notaba que me iba aportando, pero notaba que esa voz, más que en plan como algo que me castigaba, era en forma de preguntas, ¿no? Voy a comentar esto a mi supervisora, ¿no? O voy a... Entonces, se nota. Yo digo que hay más cosas, ¿no? Pero... mm, Qué diferente es cuando vas y alguien te dice a un supervisor, no, pues mira, lo que tienes que hacer, lo que le pasa a esta persona es esto, 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 y tienes que hacer lo otro, lo otro y lo otro, ¿no? mm, A mí personalmente, esto es una cosa personal, ¿eh? La gente que dice las cosas con tanta seguridad, ya sea en un contexto de supervisión, de formación o de clínica, me, me parece, como se dice hoy en día, una red flag, ¿no? Como algo para sospechar. sí. Yo lo que recuerdo como una experiencia de las más positivas en supervisión es en el primer año del PIR, supervisando un caso con el adjunto con el que estaba en aquel momento, que después de él escucharme, después de él explicarme cómo veía el caso y cómo lo enfocaría, añadió, pero esto es lo que haría yo. Tú haz lo que veas que yo te voy a apoyar, ¿no? Lo que se transmite ahí implícitamente con eso, en un tipo que está empezando la residencia, que no lleva ni un año, es que es muchísimo, de mucho valor, ¿no? Es alguien que te está diciendo, te estoy viendo cómo trabajas, me estás contando y confío en tu criterio. Y no quiero yo dirigirte tampoco en que hagas la cosa de una manera o de otra. Al fin y al cabo, tú eres el que está en sesión con esa persona. Y esto es también lo que pensamos nosotros cuando supervisamos, ¿no? Al final, el que mejor conoce el caso es quien lo está llevando, ¿no? mm, A nosotros, la supervisión nos llega, pues, lo que nos narra en un tiempo limitado la persona sobre lo que está viendo, ¿no? Pero quien está ahí en primera línea es el supervisado, la supervisada, ¿no? mm. Creo que es muy diferente eso, el plantearte pasa esto otro, yo tengo la sensación de que pasa esto, no sé qué piensas tú, no sé qué opinas tú, porque le estás diciendo a la otra persona que tiene algo que aportar, pero de manera genuina, porque yo creo que es así, ¿no? A mí me pasa con residentes que a veces, oye, pues te diste cuenta que hizo esto. En ese momento me salta la parte esa de la incompetencia de cómo no te diste cuenta, Iván, ¿no? Pero a veces yo veo que todos aportamos algo, ¿no? Porque todos estamos mirando desde sitios diferentes. Eso es. Claro. Ujú. Esto lo he añadido aquí un poco, no sé si con calzador, pero como me resulta un dato llamativo, me parecía importante ponerlo, ¿no? Así como un sabías que, los que tengáis más edad, si es que hay aquí gente de nuestra generación, cuando había revistas en los kioscos y tal, muchas veces aparecía ese dato, ¿no? Yo que sé, tengo aquí unas de una colección de dinosaurios que ahora la veo con mi hijo y hay algunas páginas donde pone ¿sabías qué? Y te pone un dato curioso de forma muy, muy breve, ¿no? Entonces, bueno, lo pongo un poco a ese título, ¿no? Estos son datos, como casi siempre, con muestras norteamericanas, ¿no? O anglosajonas, ¿no? Donde viene a decir que, pues, fijaros, que casi entre el 85 y 90% de terapeutas, aquí en general, ya no solo psicólogos, bueno, durante los 15 primeros años de su práctica profesional van a acabar convirtiéndose en supervisores, ¿no? Y bueno, yo creo que como en tantas cosas no es un criterio de cuántos años lleves, si llevas más o menos
como para considerar que estás preparado, ¿no?, para supervisar. Es verdad que a veces veo gente que me sorprende la confianza con la que se lanza a supervisar, con muy poquita experiencia, cuando yo, bueno, tampoco tengo muchísima, pero a veces me visita el síndrome del impostor, ¿no?, y la inseguridad. Y también es cierto que en España, salvo dentro de escuelas específicas de terapia, no hay una formación específica de supervisor, de supervisora de psicoterapia, ¿no? No, tú no te acreditas, salvo yo que sé, por ejemplo, pues en escuela de, hace poco había en cierta escuela de terapia sistémica que te puedes acreditar como supervisor sistémico, ¿no? Mm. Entonces, bueno, nosotros incluidos, los que estamos aquí, Iván y yo, pues a veces nos lanzamos a supervisar, pero hay que reconocer que no tenemos una formación. Nadie nos ha dicho, para ser un buen supervisor tienes que hacerlo así o así, ¿no? Es un tema complejo, ¿no? Pero sí que quería dejar explicitada esa complejidad del asunto. Sí, alguna vez que lo estuvimos hablando, ¿no? Es verdad que ves muchas veces, pues, certificado en supervisión, terapia sistémica, en ACT, en FAP, en lo que sea, ¿no? Pero yo creo que a veces detrás de eso se esconde, pues, muchas veces un gran negocio, ¿no? Nivel uno, nivel 2, nivel 3. Y a mí por eso me da miedo el que haya algo así tan reglado, ¿no? Para ser un buen supervisor. Cuando ya tienes años de experiencia, cuando ya has sido supervisado, hombre, siempre, yo me imagino que sí, vamos siempre a aprender, ¿no? Que es una de las trampas. Como siempre se aprende algo, parece que está siempre. Pero yo a veces detrás de todo eso veo, pues, negocio, pero llevado al extremo, ¿no? Totalmente, en eso estoy muy de acuerdo. Mm. Bueno, quitando este dato más o menos curioso, alguna cuestión más formal, es que igual que en terapia hay diferentes modelos de supervisar, ¿no? Os pongo esta imagen por tener como una pequeña gráfica de las diferencias que hay, ¿no? Pues hay modelos más centrados en lo que es un enfoque específico, en mi opinión, pues muy útil cuando uno está aprendiendo un modelo de terapia al comienzo, ¿no? Pues donde te centras más en lo conceptual y en lo técnico de ese enfoque. Y hay otros modelos pues, más centrados en el proceso, modelos metateóricos, modelos de factores comunes. Yo pongo esto aquí porque cuando lo descubrí me gustó especialmente, ¿no? Y además también para mencionar a quien le interese, pues esa serie de libros que está en inglés, pero es una serie de libros de la APA sobre supervisión clínica, donde bueno, el libro es muy breve, te explica cómo se hace un enfoque de supervisión desde diferentes modelos, ¿no? Y este es un modelo de eventos críticos, que me parece interesante porque es aplicable para cualquier enfoque, porque se centra en el proceso, ¿no? Que es lo que a Iván y a mí también nos gusta, ¿no? No tanto en ver si sabes bien cómo se hace un análisis funcional o cómo se hace un genograma, una intervención de otro tipo, sino en cosas, situaciones que nos van a pasar o que nos están pasando a todos en nuestras consultas, ¿no? Y es un modelo contextual, además, en el amplio sentido de la palabra, no en el sentido específico de terapias contextuales, ¿no? Mm. Y lo que es buscar es eso, cuál es el meollo, ¿no? De por qué uno lleva un caso a supervisión, ¿no? ¿Dónde está ese evento crítico, ¿no? Que a veces tiene que ver pues, con barreras personales, a veces tiene que ver con falta de habilidades específicas, a veces tiene que ver con diferencias culturales entre terapeuta y consultante. Claro, yo creo que aquí iríamos muy a lo ideográfico, ¿no? Igual que hay, Mm. yo creo que es hacia donde tenemos que tender con los pacientes, yo creo que las supervisiones también, porque los problemas no son los problemas, los obstáculos no son los mismos en todas las personas, ¿no? Unos a veces son de tipo personal, otras son más con cuestiones pues, de no tener identificado el proceso, ¿no? Por ejemplo, hablábamos del tema de la toma de perspectiva, ¿no? Que yo es que insisto mucho en eso. Que cuando tú tienes claro que estás intentando trabajar la toma de perspectiva, ya no tienes, ¿no? En un determinado caso, ya no tienes que liarte en si voy a utilizar la silla vacía para no sé qué o escribir una carta para... Da igual lo que utilices, porque te permite ser más creativo. En la medida en que detectas el proceso hacia el que quieres ir, ¿no? Da igual que sea entonces ya una psicosis que, ¿no? O esta persona cómo se está relacionando con esta experiencia. Pero que es muy importante lo que dice Alberto, ¿no? El identificar el proceso.
interpersonal. Mm, Como comentaba antes, ya que es una relación colaborativa, por supuesto, igual que pasa en terapia con la alianza terapéutica, también existe el concepto de alianza en supervisión. Y como cabe imaginar, cuanto mejor es esa alianza, mayor satisfacción, mayor competencia, menos queme del profesional supervisado, ¿no? Lo buena o mala que sea, permitidme usar esos términos valorativos, pero bueno, para que nos entendamos, ¿no? Hay escalas incluso que se pueden utilizar en supervisión, ¿no? Que no está traducida, validada al español, pero como veis ahí, pues un poco refleja también lo que puede ser una escala de la alianza terapéutica, ¿no? Donde pues, se trata de ver con el supervisado hasta qué punto se ha hablado de los temas que uno quería hablar, si se ha sentido entendido, entendida y si ha sido útil o no la supervisión. Entonces, sea esto mediante escalas, sea de forma informal, es importante monitorizarlo. mm. Que hablamos el otro día, Alberto, ¿no? De lo de ser también sinceros y, ¿no? Y genuinos a la hora de, pues a lo mejor decirle a una persona que tú no tienes eso que busca, ¿no? Porque yo creo que es lícito estar buscando técnicas, pero eso, yo creo que hay que mostrarse sincero y decir, bueno, pues yo esto no es lo que tengo, ¿no? O que la Claro, persona también sea sincera contigo, ¿no? Y no es esto lo que yo estaba buscando. Mm. totalmente. ¿Vale? Las personas tienen todo su derecho, por supuesto, a demandar cierta ayuda y uno también como psicólogo tiene derecho a decir qué cosas, con qué cosas está dispuesto a ayudar y con cuáles no. Siempre dentro de pues, la competencia, la ética y la evidencia, evidentemente. Valga la redundancia. Si nos referimos ya específicamente a la supervisión grupal, bueno, más allá de esta definición que viene un poco a repetir lo que veíamos antes, quería resaltar cómo también hay estudios acerca de qué estilo de supervisión es más útil y cuál es más indeseable, por decirlo así, ¿no? Fijaros que en general va a ser más beneficioso pues, un estilo de supervisión que no sea autoritario, donde se muestre mucha aceptación y afirmación de los participantes, ¿no? Eso ayuda, eso está descrito, está investigado, ¿no? Además, si es en grupo, un estilo que refuerza pues, la competencia del grupo y donde también se comparten las propias experiencias, ¿no? Esto también es, yo creo que muy importante, ¿no? Sobre todo compartir experiencias no de mastery, ¿no? Como se decía, moderado mastery, ¿no? No de mira qué bien lo hago yo, ¿no? Que Mm. también puede ser útil, ¿no? Pero son más útiles aquellas en las que uno habla de sus propias dificultades. Uno por estar en esa posición más arriba como supervisor no quita que también lidiemos y con bastantes dificultades o meteduras de pata incluso. Yo generalmente cuando hago formación en los cursos, la gente al pedir feedback, una de las cosas que más agradece o le gusta es que yo les hable de cosas que hice mal, por decirlo así. Porque resulta que produce cierto alivio, ¿no? El ver que es universal y que es normal. O que hable de miedos o que de tener ganas de que no vuelva alguien a consulta, que sea duro decirlo, Mm. pero a veces más obedeciendo precisamente a esas barreras o temores personales, ¿no? Entonces, Sí, hacer ese tipo de autorrevelaciones, por decirlo así. y conectando con, ¿no? Con las primeras preguntas, algo que para mí marcó un antes y un después fue en las supervisiones grupales, ¿no? Eh, cuando cuando hacían una pregunta del tipo, ¿cuántos de vosotros os habéis sentido en algún momento pues un mal psicólogo? Y de repente descubrías, ¿no? En supervisiones que hice donde participaba mucha gente, que igual eso, pues el 100% sentían eso, ¿no? Y de repente es que o sea, era como quitarte una losa de encima, ¿no? Recuerdo una supervisión, eso, donde yo estaba allí, quería hacer preguntas y pues algunas las hacía y otras me echaba para atrás, ¿no? No voy a preguntar, que no vaya a ser que... Y una de las cosas que preguntó la supervisora es, ¿cuántos de vosotros quisisteis hacer una pregunta y por algún motivo no la hicisteis, por bien sea por miedo? Todos levantamos la mano. Y aquí quiero añadir también la diferencia que veo. Yo en los últimos años estoy supervisándome con gente pues de Perú, de Argentina, y me llama la atención cuando había que hacer un roleplay, no sé si alguien es de ahí,
Entonces yo lo primero que pensaba, digo, a ver qué paciente me invento, ¿no? Para hacerme yo pasar por él. Pero es que ellos eran ellos. Ellos además yendo a psicólogos, ¿no? Yo voy a contar algo mío y entonces eso empezaba a hacerme sentirme cada vez más humano y no en la parte de soy el psicólogo que está por encima y no puedo fallar y todo, ¿no? Entonces me parece muy enriquecedor la parte esa grupal. Claro, es verdad que uno tiene que estar dispuesto a sentir ese malestar de compartir vulnerabilidades y también el que supervisa tiene que estar encargado de que, claro, el entorno sea seguro, ¿no? Totalmente, la verdad que sea un entorno seguro es Claro. fundamental. Eso con las preguntas que a veces no hacemos por temor. Es que me has recordado, pues, en una sesión de grupo que estábamos supervisando tú y yo, no voy a dar datos por la confidencialidad, pero justo donde yo había pensado una pregunta a la persona que estaba comentando el caso, pues estaba Ujú. con la duda de si era demasiado personal, aunque era relevante respecto a sus emociones, y la hizo otro participante del grupo, así con mucho cuidado, que eso es no, lo hizo con mucho cuidado, con muchísimo tacto, hasta desviando la mirada un poco, ¿no? Casi por vergüenza. Y luego decía, pues has hecho la pregunta que yo estaba un poco temeroso de hacer, pero fue muy importante el hacerla y fue útil para la persona que supervisaba, ¿no? Pero eso se puede hacer precisamente cuando se da esa circunstancia que tú dices, que se ha creado un contexto seguro, ¿no? Claro, claro, sí, Donde sí, no sí. se va a criticar a los supervisados, no se va a permitir que entre participantes haya una crítica, sino todo lo contrario. Sí, 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 sí. También eso te hace ver que no nos alejamos tanto, ¿no? De lo que hace la gente que viene a consulta, ¿no? Claro. Entonces hay que evitar ese estilo, bueno, desde luego nosotros lo evitamos porque no conscientemente, si es que no es nuestro estilo, no nos saldría ser autoritarios, No ¿no? sale. O sea, nos gusta más ser genuinos, ¿no? No sé si puedo contar lo que pasó con el desenfocado al principio. Cuéntalo, cuéntalo. Sí, ¿ves? Claro. Esto es abrirse, ¿no? Tengo la parte que me dice, no. Pero, con la Pero, distancia también es un poco como un pequeñísimo, un micro ejemplo de la supervisión, ¿no? Porque Iván al principio, pues antes de empezar esta sesión, Iván me preguntaba, ¿dónde se pone el desenfoque, no? Porque claro, se ve aquí la habitación con los muñecos y tal, y yo decía, "Jo, pero más humano, mejor, más genuino, ¿no? Más auténtico. Pero a veces hacemos ese tipo de cosas también en terapia, ¿no? Como para darnos una imagen de profesionalidad, de expertos o de lo que sea, de formalidad, que además es muy cuando es buen un ejemplo, costado, nah, es muy buen ejemplo que pones en relación a la supervisión, ¿no? Porque sí, esto primero que le yo, Alberto, ¿dónde es el foco, no? Que es la habitación de mi hijo. Y él, oye, pues le da un, ¿no? Un toque así más de algo más genuino. Pero claro, tuvo que ser él el que me diera la perspectiva. Porque una cosa es que trabajemos la perspectiva, pero si nos estamos todo el día mirando en perspectiva, hay algún problema, ¿no? Entonces yo creo que necesitamos del otro siempre, ¿no? Para... claro. Y esto lo comentábamos de alguna manera antes, ¿no? Esto lo recomiendan algunos autores para supervisiones grupal y nosotros lo hacemos, ¿no? Bueno, algunos autores dicen trabajar con el supuesto, ¿no? De que todo el mundo tiene cosas valiosas que aportar. Yo pongo que nosotros con la convicción, ¿no? Ya no supuesto, porque es así también en nuestra experiencia, ¿no? Cuando se crea ese Sí. contexto seguro, al final bueno, como luego menciono, ¿no? Ya anticipo, una ventaja de la supervisión grupal frente a la individual es contar con múltiples perspectivas, ¿no? Y da igual que tengas más, menos experiencia, más, menos conocimientos, al final estás aportando una visión desde fuera que está ampliando el foco, ¿no? De lo que está sucediendo. Mm. Y siempre nos interesa favorecer eso. Sí. Sí, porque yo creo que una de las grandes fuentes de sufrimiento humano, ¿no? Es eso, el no abrirse, ¿no? No abrirse al malestar. Mm, Cuando uno no está convencido de eso, de estar abierto, ¿no? Lo ve como algo que pone en los libros, lo que decía Alberto, ¿no? Que es un supuesto, pues es que no estás completamente abierto a que el al lado te aporte algo, mm, ¿no? Es que yo siempre aprendo de residentes, de supervisores, de supervisados. mm, claro. Mm. Y en el segundo párrafo, pues también se menciona otra cosa que luego tenía señalado como ventaja, ¿no? Y ya lo comentamos ahora. Como también ese contexto grupal, igual que pasa en la terapia de grupo, da la oportunidad para entender que ciertos temores, dificultades, problemas son universales, para normalizar cosas de las que a veces no se habla o no se menciona por miedo a
que eso esté indicando una deficiencia de uno en sus competencias o en su profesionalidad, ¿no? Y el bebé escuchar a otras personas que dicen, pues a mí me pasa lo mismo o parecido, o me pasa otra cosa, que también me cuesta en ciertas situaciones. Bueno, yo creo que también es un factor que ayuda bastante, ¿no? Y a poner en perspectiva nuestro trabajo. Eh, lo que nos lleva, aunque ya de alguna manera hemos ido plantando las semillas para recoger estos frutos hoy, ¿no? Pero ¿qué motivos habría para supervisar? Esto lo mencionábamos de alguna manera con las preguntas con las que va reflexionando Iván, ¿no? Al final, las encuestas dicen que la supervisión es una de las cosas que más contribuye a nuestro desarrollo profesional, ¿no? Y yo estoy convencido que en los últimos años lo que más ha contribuido al mío propio ha sido pues, la supervisión, ¿no? Aunque sigo leyendo, haciendo cursos, pero sin duda tener ese espacio, tanto la formal como la informal, como decía Iván, ¿no? Que a veces nos mandamos audios de WhatsApp de 2 minutos y resulta que ya el hecho de mandarlo y hablarlo ayuda a tomar perspectiva, ¿no? De 2 minutos a veces, otros son ya más podcast, ¿no? Sí, son muchos de 2 minutos que hacen más minutos. Sí, pero claro, como toda experiencia, por supuesto, depende de que sea mejor o peor, ¿no? Igual que hay datos que dice que de cuanta más supervisión no te hace tener mejores resultados en terapia. Pero esto es como la experiencia, tampoco tener más experiencia te hace mejor profesional. Porque como todo en la vida, puedes aprender a hacer las cosas bien o aprender a hacer las cosas mal, ¿no? Mm. Pueden ser años de mala experiencia. Por lo tanto, motivos para supervisar tanto individual como en grupo. Bueno, es una cuestión ética, de ética profesional, cuidar de la gente a la que atendemos, nos permite aprender conceptos técnicas también en unos niveles más básicos, porque aparte de lo que hablamos de proceso, también muchas veces, ¿no? Cuando hacemos el grupo de supervisión, damos ideas pues mira, hay una metáfora que me gusta, o hay esta técnica desde acto, desde no sé dónde, y yo mismo aprendo también de la gente supervisada, ¿no? El otro día con una persona que decía esto, que cuando alguien viene con un dilema, el responderle, oye, ¿qué te gustaría que te respondiera? No sabes qué hacer, ¿qué te gustaría que te respondiera? Ese día tomé nota y en alguna ocasión lo he hecho esa pregunta en terapia con alguien con ese dilema y, y va bastante bien. Enseguida la gente dice, pues yo quiero que me digas, me pasó esta semana con una persona, ¿no? Yo es que lo que me gustaría es que me dijeras que no me pasa esto. En el fondo vengo buscando esto. Bueno, como ejemplo de cosas que también puedes aprender. Y creo que uno como supervisor también tiene que estar abierto a aprender de los supervisados, como decía Iván, ¿no? Y aparte que es una forma de autocuidado, ¿no? Yo te lo comentaba el otro día, Iván, como el año pasado, por ejemplo, yo me metí en un grupo de supervisión, en este caso era un grupo horizontal. Bueno, horizontal es cuando no hay alguien que supervise, sino que se hace entre todos, sin que alguien ocupe ese rol de supervisor, supervisora. Y que lo hice, que iba más por estar en contacto con otros profesionales que por el hecho de buscar supervisión para los casos, que también me sirvió un día para presentar un caso y aprender de otros compañeros, ¿no? Pero ahí la función para mí o la intención era esa, ¿no? De autocuidado, decir, vale, tengo este espacio en el que también dedico unas horas menos este día a la clínica, que me gusta, pero es agotadora, y estoy cuidándome porque estoy en contacto, estoy reforzando esa parte de apoyo social profesional, ¿no? Sí, para mí, en el tema de autocuidado, lo que más me sirvió desde luego fue para no tener esa urgencia de leer, ¿no? Porque Mm, había veces donde mi cabeza todo el día organizándome para leer, y para mí eso fue un descanso grande, que sigo leyendo, ¿no? Pero ya no con urgencia, ¿no? Como dice un profesional que conozco, que me gusta mucho, un psicólogo, ya no tomándolo como una cuestión de vida o muerte, que si no leo, se me hunde esto, ¿no? Porque fue una pata muy importante la, la supervisión, que ocupa menos tiempo, pero también una de las cosas que planteabas antes, ¿no? Como la lectura ayuda, pero yo me doy cuenta de que cuando leo, voy a una sesión y entonces igual cuento lo último o tiro de lo último que leí. Sin embargo, lo que aprendo a través de la experiencia, de la supervisión, es como que queda grabado, ¿no? Que tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Es lo mismo aprender por experiencia que por reglas, ¿no? Porque las reglas, ¿no?
sin duda, sin duda. Y al final en la cabeza nos metemos miles de páginas de libros, pero experiencias no, no tantas, ¿no? Muchas, pero no tantas. Sí, a mí me gusta mucho esa distinción que una cosa es de leer de terapia y otra cosa es hacer terapia, ¿no? Mm. Leer al final es otra conducta más, Ujú. pero no te asegura que estés haciendo terapia. Claro. Sabes más, ¿no? Y sabes a lo mejor... sí, bueno, igual no viene a cuento, pero lo hablamos el otro día, ¿no? Que cuando se supervisa muchas veces, Alberto, hablábamos el otro día de que tendemos mucho, y yo lo veo, ¿no? Cuando lleva algún caso a algún residente, que veo cómo vamos todos a la formulación de caso. Porque yo creo que eso es lo fácil, la formulación de caso, porque a veces hablando desde diferentes modelos, ¿no? Eh, y con diferentes nombres, todos terminamos hablando de lo mismo. Mm. Pero yo creo que lo difícil, lo fastidiado, es la intervención. Porque al final sí, la gente empieza a plantear su modelo y yo puedo estar de acuerdo, pero a mí lo que me mueve a veces es cómo intervengo. Claro. Entonces ahí, claro, van saliendo más cosas, ¿no? Otro antes y después de la supervisión, ¿no? Mm. Es muy importante la formulación de casos, pero para mí lo difícil es esos pequeños toques de intervención. Claro. Y se me iba ocurriendo también un motivo que añadir, ¿no? Ya no tanto motivo para supervisarse, sino motivo para supervisar a otros, ¿no? Al que quiera supervisar, que es el diversificar la actividad profesional, ¿no? Que yo tengo muy en cuenta cuando estuve haciendo para un capítulo de un libro una revisión sobre el autocuidado, un aspecto que es muy beneficioso es el de diversificar, ¿no? Ya depende de cada uno, ¿no? Pero si puedes no dedicarte solo a hacer terapia, sino a formación, a supervisar a otras personas o consultar, lo que sea, ¿no? Un poco tener diferentes ámbitos en los que desenvolver tu propia actividad profesional. Bueno, eso se me venía ahora a la mente y Sí, por añadirlo desde ese otro lado, ¿no? También quería señalar que bueno, y vamos ya a los últimos minutos, ¿eh? Que la supervisión generalmente lo entendemos, por ejemplo, yo lo entendía mucho al principio así, ¿no? Como vamos a supervisar casos clínicos, ¿no? Y eso, por supuesto, es como la base principal, lo más generalizado. Luego, el supervisar casos clínicos lleva a supervisar otras cosas, ¿no? Normalmente. Pero también se pueden supervisar y se deberían supervisar lo que hablábamos, ¿no? Situaciones particulares que nos cuestan, que tememos, barreras personales que nos podemos encontrar. No sé, pues si me cuesta hacer terapia de pareja, ¿por qué es? Y ver qué es lo que me lo impide. También podemos hablar de dudas técnicas y conceptuales, habilidades. Y algo que animamos encarecidamente, aunque sabemos que es mucha exposición y que requiere también los medios suficientes y los consentimientos, es grabarse. Porque supervisar a alguien que te presenta una sesión grabada en vídeo real, o sea, da información como ninguna otra cosa. Es mucha exposición para el que lo hace, pero es que tú estás viendo, ¿no? Y puedes decir, mira, aquí en este momento paramos el vídeo y vamos a analizar esta secuencia que se ha dado, ¿no? Y qué es lo que está pasando. Pero como decía, las situaciones que más recuerdo de supervisión no han sido en vídeo, sino que han sido en vivo directamente, ¿no? He estado en consulta con un adjunto, un psicólogo clínico al lado, viéndome cómo llevaba una entrevista y después dándome feedback, ¿no? Y diciendo, pues mira, esto, lo otro, ¿no? Y con varias personas, el poder hacerlo. Y esas las tengo ahí grabadas a fuego, ¿no? mm. Sí, que esto vuelve a ser otra vez lo que hablamos, ¿no? De aprender por experiencia, ¿no? Que ahí aprendemos más por experiencia porque es más directo. Que, porque a veces cuando se te da supervisión de casos, eh, 2 semanas después, al final no deja de ser una narración, ¿no? Que es útil, pero desde luego a mí me llega más cuanto más directo, mejor, ¿no? Mm. Totalmente. Bueno, por lo tanto, fijaros que ya hemos visto todas las ventajas, ¿no? Entonces, solo dejarlas ahí resumidas, ¿no? En grupo contamos con múltiples perspectivas, que además, si son personas con diferentes enfoques, mm, nos puede ayudar. Uno debería estar abierto, aunque sea fiel a su modelo. No hablamos de ser ecléctico, ni mucho menos, a tener en cuenta contribuciones que vengan desde otras perspectivas, que luego ya uno traduzca a los términos de su propio modelo, ¿no? Pero aprendemos viendo otros casos, escuchando otras experiencias, nos ayuda a normalizar dificultades, dudas, etcétera,
y como forma de autocuidado, ¿no? Una desventaja, es verdad, en comparación con la supervisión individual, es que no tienes tú como supervisado todo el espacio para ti, ¿no? A lo mejor no es un seguimiento tan personalizado. mm, Y quizás pues, no es osado pensar en compatibilizar las dos cosas, ¿no? Yo hay gente que Mm. conozco y gente que he supervisado que supervisa un grupo y a veces me pide también alguna supervisión individual y yo creo que está bien pensado, siempre que uno se lo pueda permitir por tiempo y dinero y recursos, claro. Sí, Eso yo es soy una parte. partidario de las dos también. ¿Bien? Soy partidario de las dos. Las dos. Cada una aporta lo suyo. Claro, claro, yo he estado, como decía, en las dos, ahora sigo solo en individual como supervisado, pero supervisando algo de las dos cosas, ¿no? Y las dos me gustan bastante. Mm. Y sí que, hablando de aprendizajes, ya casi estamos en el final, me gustaría señalar este aprendizaje que tuve también haciendo una rotación en la unidad de psicoterapia de La Paz. Allí hacían supervisiones, todas las semanas había una supervisión grupal y supervisión individual, ¿no? Era mucha supervisión. Y siempre recordar en una supervisión grupal como la psiquiatra que había allí decía algo así, ¿no? Que muchas veces vamos buscando esa certeza en la supervisión, que la persona que supervisa me diga qué es lo que tengo que hacer, y en supervisión no hay certezas. Lo que te puedes encontrar es con abrir más puertas, ampliar el foco, tener más perspectivas, lo que hablamos, darte cuenta de cosas, tener otras ideas, normalizar ciertos sentimientos, pero no certezas, no de esto, no, mira, en este caso pasa esto, esto y lo otro, y lo que tienes que hacer es esto, esto y lo otro, ¿no? Como decía hace un rato. Claro. Es comprensible que lo busquemos, igual que la gente lo busca en nuestras consultas, ¿no? Sí, o en la vida, ¿no? Que En la buscamos vida, claro. certezas, pero, hombre, yo creo, pero también en la medida en que abres más puertas, ¿no? Pues se van poniendo sobre la mesa posibles variables que están gobernando lo que haces, ¿no? Y no te das cuenta de ello, ¿no? Mm. Siempre ver acompañado de eso, de incertidumbre. Muchas veces estaba pensando ahora, ¿no? Con esta imagen, que es un puzzle, pero no un puzzle de estos en 2D plano, ¿no? Estaba acordándome de los puzzles que tiene, un puzzle que tiene mi hijo, que son cubos. Entonces son varios puzzles. En función de qué cara pongas, siempre coincidan todas las caras, pues formas un puzzle u otro, ¿no? Y muchas veces en los casos no vamos a tener ese puzzle que solo hay una versión de los hechos, ¿no? Plantearemos encontrar piezas que encajen, pero a lo mejor el puzzle que estamos montando es otro, ¿no? No sé si esto es demasiado abstracto o... Bueno, si es demasiado abstracto, pues está bien, no, no pasa nada. Sí. Pero bueno, yo creo que todos, que al final partimos de un punto de vista filosófico, ¿no? Esto lo dice un autor que es Matthew Vilate, que es necesario tener un punto de vista filosófico del que partir. Y decir que yo no tengo ningún punto de vista filosófico es ya ver las cosas desde un punto de vista filosófico, ¿no? Y es importante tener eso, ¿no? De hecho, este autor en un curso que nos dio, nos mandó poner en el chat de Zoom que era para nosotros el tiempo, ¿no? Y yo totalmente convencido puse con una línea, pero de repente empecé a leer una línea, un círculo, un libro, ¿no? Entonces, claro, cada persona está viendo las cosas de un punto. Y yo creo que es importante esto que está planteando Alberto, porque sería partir desde ese punto. Claro, aquí ya es más terreno más pantanoso, ¿no? Pero hay que tenerlo en cuenta, que es verdad que no hay certezas, ¿no? Y que más quisiéramos, ¿no? En nuestra profesión. Ojalá. Sí, sí, no, yo pienso, ojalá pudiera decirte exactamente qué hacer, ¿no? Incluso la física, ¿no? Lo poco que yo puedo, ¿no? A veces ellos mismos discuten y se supone que ahí es todo, ¿no? Tiene que haber como Claro. más certezas. Bueno, para terminar, pues claro, os queríamos comentar un poquito del grupo de supervisión que tenemos Iván y yo, cómo son las características, bueno, el funcionamiento ya con lo que hemos ido destilando, pues seguro que os podéis hacer una idea de ese enfoque no tanto autoritario, bueno, ni mucho menos, en las antípodas más bien, tampoco pasivo, evidentemente, pero muy colaborativo. Donde estamos haciendo una sesión al mes, el que hacemos juntos es los miércoles por la tarde, ¿no? Yo aparte estoy haciendo alguno de los viernes por la mañana. Tenemos ahí
2 horas para normalmente da tiempo a ver que 2 personas presenten casos o situaciones. Y además lo hacemos limitado, ¿no? Porque también es importante la cohesión, ¿no? Que no es una cosa ahí masiva, sino donde todo el mundo tenga espacio para participar y donde se pueda generar más fácilmente ese contexto seguro, ¿no? Y muchas veces para que el contexto sea seguro viene bien una continuidad, ¿no? Y no nos centramos tanto en un enfoque, un modelo concreto. Luego, claro, nosotros podemos aportar en cuanto a lo conceptual y técnico lo que conocemos, ¿no? Pues, Iván tiene mucha formación en terapias contextuales, yo tengo formación en terapia sistémica, intento trabajar es un enfoque integrador y podemos conocer cosas de otras teorías también, ¿no? Pero bueno, vamos más, como decía, al proceso, a situaciones, a dificultades específicas, ¿no? Mm. Y, y bueno, claro, ¿qué voy a decir? ¿No? Vamos a decir que nos gusta mucho, que es un grupo muy, muy interesante y salimos con las pilas cargadas, ¿no? Sí, sí, la verdad es que sí. Y bueno, esa es la parte que queríamos contar nosotros, quienes estáis ahora presentes, si os apetece preguntar o decir cualquier cosa por el chat o por el vídeo, pues este es el momento. Bueno, y también es el momento después cuando queráis a través del correo, del WhatsApp o de aquellos sitios en los que nos podáis encontrar. Bueno, pues nada, pues gracias por haber estado aquí, por prestarnos atención y participar. Y espero que coincidamos en otros contextos y situaciones y que os vaya muy bien, que tengáis muy buen fin de semana. Mm. Oye, pues muchas gracias. Igualmente.